Hermanos, tenía un verso con el cual el Señor me ha venido hablando ya un buen tiempo. Quisiera que pudiéramos meditarlo juntos. Amén. Que el Señor nos conceda que lo de Él pueda ser aprovechado y que Él mismo haga en nosotros lo que Él quiere hacer, ¿cierto? Antes de ir al verso, hermanos, quería poner como alguna base. Hermanos, sabemos que nuestro Señor, Él es un Dios todopoderoso, y aunque Él es Dios todopoderoso, Él quiso obrar en su obra de una cierta manera. Así que el Señor está mostrándonos, revelándonos, no solamente que Él es capaz de hacer todas las cosas, que Él justamente tiene el poder para hacer todas las cosas. Eso claramente que es de Dios, su poder, claramente que Él lo quiere revelar y nos lo ha revelado y nos lo revelará constantemente y continuamente aún por la eternidad. Pero aunque el Señor es un Dios todopoderoso, Él quiso obrar de una cierta manera, porque Él no solamente quiere revelarnos, mostrarnos su poder, sino Él quiere mostrarnos también su carácter. Y entonces ahí nos damos cuenta que Dios, cuando hace las cosas de cierta manera, digámoslo así, Dios es un Dios que tiene un propósito, que tiene un proceso, digamos, con el cual Él va haciendo lo suyo. En ese proceso, en esa manera de actuar de Dios, nosotros comprendemos su carácter, ¿sí? En su obra terminada y culminada, nosotros vemos su poder, porque Dios es el que puede hacer las cosas, ¿sí? Pero en la manera como Él hace las cosas, vemos y comprendemos un poco más su carácter, su corazón, ¿sí? Por ejemplo, uno ve en el Génesis que el Génesis nos relata, digamos así, desde el principio un proceso. Él empieza a contarnos que Él en el primer día hizo una cosa, en el segundo día otra cosa, tercer día tal cosa, y así sucesivamente hasta que Él completa las cosas. Uno podría pensar que Dios, al ser todopoderoso, Él hubiera podido hacer todas las cosas en un solo instante incluso. Él no hubiera necesitado 6 días, por ejemplo, para hacer lo que Él nos refiere en el Génesis. Él hubiera podido hacer todo en un día, ¿cierto, hermanos? Porque Él es todopoderoso. No fue por capacidad que Dios no quiso hacer todo en un solo instante, ¿sí? No hay nada que Dios no pueda hacer por medio de su poder. Pero el que Dios haya decidido dar tiempo a las cosas, ir avanzando de a poco, nos enseña que Dios no solamente tiene poder, sino que Dios, como decíamos, tiene un carácter, tiene una forma de ser, tiene una forma de proceder, y en esa forma de ser, en esa forma de proceder, Él se está revelando nuevamente a sí mismo, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, ahí en el Génesis eso. Podríamos citar muchos otros ejemplos que el Señor nos deja por su palabra, ver por qué el Señor o cómo el Señor es que hace su obra. Por ejemplo, hablando nuevamente en el Antiguo Testamento, podríamos tomar la tipología misma de la iglesia, de la casa de Dios. Fíjese que el Señor desde el principio, Él seguramente, hablando en la tipología, Él tenía en su corazón el templo que Salomón iba a edificar por revelación de David. Pero Él no empieza por la construcción del templo. Él primero incluso empieza por una piedra, ¿cierto? En donde a esa piedrita Él la llama su casa. Pero más adelante va a aparecer el tabernáculo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo que Él quiere, y eso que Él quiere, decíamos, esa es su obra terminada, y en ese caso era el templo. Pero el Señor no quiso sino
primero que hubiese el tabernáculo. Incluso ese tabernáculo iba a durar unos buenos años en el camino hasta ponerlo en su sitio, y aún estando en su sitio iba a pasar también bastante tiempo, bastantes años, para que entonces viniera algo de su obra más adelantado, más avanzado, y apareciera entonces el templo. ¿Sí? Nuevamente uno podría decir, seguramente el Señor tendría la capacidad de haber hecho el templo aún desde el principio. Aún fíjese que solo para llegar al lugar en donde el templo iba a ser edificado, ahí también hubo un proceso. Hubo un proceso de salir de Abraham, de recorrer la tierra, y después de muchas pruebas, incluso después de haber habitado la tierra, volver otra vez a Egipto por causa del hambre y todo lo demás, y después esperar muchos años para que el pueblo saliera, y después pasar por el desierto, una caminata no tan corta, ¿cierto? Años y años para llegar finalmente al sitio y a lo que el Señor quería. Y nuevamente ahí uno podría pensar, bueno, Dios es todopoderoso, ¿por qué el Señor hace las cosas de esa manera? Porque Él en su carácter hay un atributo del Señor, y eso que nos habla de su proceso es porque el Señor es paciente. La paciencia es algo que está en Dios, ¿cierto? Es algo que está en su carácter mismo. Dios, aunque Él es todopoderoso y suficiente, al mismo tiempo es un Dios paciente. En su carácter está la paciencia. Él claramente anhelaba, ¿cierto?, tener lo suyo ahí en la tierra. Y Él hubiera podido hacerlo muy rápido, ¿cierto? En un abrir y cerrar de ojos, Él hubiera podido hacer todas las cosas y así demostrarnos quién es Él. Pero nuevamente vemos que el Señor tiene esa forma de actuar, ¿cierto? Él no quiere solamente mostrarnos su obra terminada, sino que Él quiere dejarnos comprender cómo es que Él hace esa obra, porque en el que Él hace hay mucha riqueza y hay mucha provisión de Él, y Él mismo está revelándose en eso. A veces pensaba que, no sé, podríamos pensar en alguna obra de arte, en alguna obra artística, la que más admire cada uno, ¿cierto? De algún escultor o pintor muy famoso. Y es precioso ver esa obra terminada, ver ese cuadro, ¿sí? Y uno empieza a contemplar algunos detalles, los colores, la forma, las figuras y todo lo demás, ¿sí? Y es muy precioso estar ante una obra. Algunas, no digo todas, pero algunas obras son muy preciosas de contemplar en su ya estado final. Algunas incluso solo por saber que tienen tantos años de haber sido elaboradas, ya eso capta mucho nuestra atención, ¿cierto? Y es muy precioso, muy maravilloso. Pero imagínese si no sería precioso que si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ver a ese pintor haciendo esa obra de arte, ¿cierto? Nos parecería que eso sería todavía, digámoslo así, mucho más maravilloso. Que hubiéramos tenido la oportunidad de habernos sentado al lado de ese pintor y empezar y ver cómo fue que él inició esas pinceladas, por dónde fue que empezó, cómo fue que fue mezclando los colores, ¿cierto? De qué manera lo hizo, si lo hizo de día, si pasaba largas horas o hizo de a poco cada día, ¿sí? Incluso hasta qué música podría él llegar a tener para inspirar esa tremenda obra de arte. Entonces el Señor, siendo tan maravilloso, Él quiere que nosotros contemplemos ese proceso de la obra que Él está haciendo. Y eso, hermano, me admira mucho del Señor. Admiro mucho al Señor por eso, porque Él nos deje ver su obra haciéndose. Eso nos habla de su paciencia, de su amor, de su ternura y también de su compañerismo. Yo creo que no todos, ¿cierto? No todos los artistas se sienten tan a gusto presentando la manera como Él hace su obra, pero el Señor sí. El Señor quiere que nosotros veamos su obra, ¿cierto? La veamos con nuestros propios ojos. Aún también ahí en el Nuevo Testamento nosotros nos seguimos dando cuenta cómo el Señor sigue haciendo las cosas en ese proceso.
Por ejemplo, hay versos que dice que el que empezó la buena obra, ¿cierto? Así que esa obra también vemos cómo tiene un inicio. El Señor mismo nos revela que su obra tiene un comienzo, ¿sí? Dice que Él mismo también la terminará o la perfeccionará. O sea que esa obra claramente sí tiene una culminación, claramente sí tiene una terminación, porque a veces el proceso de la obra del Señor, los procesos que Él ha tenido que hacer con su pueblo, con las personas y aún con nosotros mismos, a veces podrían pasar por etapas en las que uno podría pensar que incluso hay como un retroceso, ¿cierto? Había etapas en el Antiguo Testamento donde más bien que estar avanzando hacia algo parecía como si se estuviera retrocediendo en muchas cosas, porque probablemente habían etapas difíciles, pero había una promesa de Dios. Y entonces, como está la promesa, eso nos hace entender que sea cual sea la circunstancia y etapa en la que nosotros podamos estar del proceso de Él en nosotros, esa obra va en avance, va avanzando y se va a terminar. Porque justamente es la obra de Dios, es el avanzar de Dios en medio de su obra, ¿cierto? Entonces, el que el Señor diga que Él comienza su obra y Él la termina, pues nos hace ver todos esos aspectos. Cómo el Señor va avanzando en nosotros con paciencia, Él va haciendo lo suyo, está trabajando, a la vez sabemos que ese trabajo es de avance, aunque a veces haya cosas que sean difíciles, sigue siendo avance del Señor. Y así lo hemos visto y se ha experimentado y está en su palabra. Y también va a haber una culminación, ¿cierto? Ahí al final está la Nueva Jerusalén. Y Él nos la muestra, y nos la describe y nos la presenta, la Nueva Jerusalén y la esposa del Cordero. Pero, nuevamente, el Señor hubiera podido hacer la Nueva Jerusalén desde un principio, ¿cierto? Él no le hubiera quedado para nada difícil haber puesto su obra completa aún desde el mismo Génesis, pero no, Él quiso primero empezar por un jardín y que eso fuera desarrollándose hasta aparecer la ciudad, y eso requiere paciencia de parte de Dios, ¿cierto? Me llama la atención que a veces, uno piensa en la paciencia como en algo que es propio, digámoslo así, de la humanidad, porque nosotros, en nuestra incapacidad, digamos así, aún lo que anhelamos tener y lo que quisiéramos tener en todos los aspectos, pues no tenemos la capacidad suficiente de tenerlos, de hacerlo. Aún lo que queremos hacer no nos dan las fuerzas para hacer lo que podemos hacer. Y claro, digamos que para nosotros la paciencia es casi como algo obligado, ¿sí? Uno no es fácil. Uno no anhela mucho la paciencia, ¿cierto? La paciencia es casi como un recurso que nos toca a veces pasar de manera obligatoria, ¿sí? Si uno va, por ejemplo, al banco y hay mucha fila, ahí uno tiene que usar, ¿cierto?, de la paciencia, ¿cierto? Pero que seguramente si nos dieran la oportunidad de pasar y ahorrarnos toda la fila, pues seguramente que nosotros en nuestra humanidad, pues no queremos tener que pasar por esa espera y por ese proceso. Así que para nosotros como seres humanos la paciencia, pues hasta cierto punto es algo que no está en nosotros, ¿cierto? Pero en Dios es algo voluntario. O sea, el Señor es así. El Señor es paciente no porque le toque, ¿cierto? No porque alguien pueda retenerle. Nadie puede retener a Dios. Nadie puede poner en el último lugar de la fila al Señor. Él es todopoderoso para hacer con su soberanía lo que mejor, entre comillas, podríamos decir, le convenga a Él. Pero aún así, aunque eso que le conviene a Dios es seguramente lo que también nos conviene a nosotros, y además es santo, es limpio, perfecto, puro, aún así Dios elige voluntariamente, porque Él es así, hacer las cosas en paciencia y en espera, ¿no? Entonces es algo que está en Dios, hermanos. La paciencia es algo que está en el Señor. El proceso es algo que está en el Señor, ¿cierto? Él dice que en Gálatas, ahí donde están ese fruto, esos aspectos o distintos frutos o distintos aspectos del fruto del Espíritu, ahí está la paciencia. Y dice que ese es el fruto del Espíritu, ¿sí?
Y hay otros, pero digamos está la paciencia. O sea que la paciencia proviene del Espíritu, la paciencia proviene de Dios mismo. Nadie le dijo a Dios que fuera paciente. Él es paciente. Desde la eternidad siempre Él ha sido así. Ese es su carácter. Y por eso es que Él hace las cosas en proceso, ¿cierto? En paciencia, en proceso. Entonces, hay muchos pasajes más en el Nuevo Testamento que nos hacen entender cómo esa manera de hacer las cosas de Dios está en Dios mismo. Ya recordábamos uno, ¿no? Aquel que comenzó la obra, Él mismo es fiel para terminarla, ¿sí? Él dice que Él es el autor de la fe y el consumador de la fe. O sea que la fe misma tiene, digámoslo así, como una especie de avance, una especie de desarrollo. Y Dios mismo es el que dice que Él es el autor, o sea, el que inicia, el que da autoría, ¿cierto? Y el que da avance y el que culmina. Y ahí vemos nuevamente el Señor haciendo su obra, y así en todos los aspectos, hermanos, ¿cierto? Entonces, hay un verso, hermanos, que está aquí en Eclesiastés. En el capítulo 7 de Eclesiastés, y en el versículo 8. 7:8 de Eclesiastés. Dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sí? Nuevamente aquí está ese carácter impreso del Señor. Cuando habla aquí Salomón del negocio, me acuerdo que esa frase, esa palabra la usó exactamente el Señor Jesús cuando era más joven. ¿Sí? ¿Recuerdan, mis hermanos? Como Él dijo, en los negocios de mi Padre, ¿cierto? Y claramente sabemos que en ese negocio es el que realmente estamos. Digamos, al menos sabemos que es el negocio en el que está Dios, el Padre. Por boca del Señor Jesús vemos que Él es el dueño de este negocio. Dios, el Padre, tiene un negocio, ¿cierto? Ese negocio es su obra, ese negocio es lo que hay en su corazón, su anhelo, en lo que Él ha invertido. Todo eso tiene que ver con el negocio de Dios, ¿sí? Entonces seguramente esto que dice aquí del negocio se refiere a eso, al negocio de Dios, ¿no? Y dice así que mejor es el fin que el principio. O sea que ese negocio nuevamente tiene un principio y tiene un fin. Y si tiene principio y fin, nuevamente podemos contemplar aquí ese carácter de Dios que hace las cosas en proceso, ¿cierto? Ese negocio tiene que ver con nosotros, así como dice ese salmo, ¿no? Dice que la senda de los justos, ¿cierto?, es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Fíjese que hasta en la misma manera como el Señor nos da la luz del día, vemos esa paciencia del Señor, ¿cierto? Esa mano paciente, cuidadosa, prudente, para traernos aún la misma luz del sol en el día. Y compara el Señor esa manera como Él saca la luz con la senda que nosotros hemos de cruzar en esta tierra, y no solamente en la tierra, sino también hasta la eternidad, ¿sí? No aparece el sol de una vez con la misma intensidad o la máxima intensidad, ¿cierto? Eso sería como propio de una persona que es impaciente, ¿cierto? Como propio de una persona que es acelerada, que es imponente, ¿cierto? Pero no es ese el carácter del Señor. El carácter del Señor más bien es con mucha paciencia en medio nuestro, y Él quiere transmitirnos esa paciencia. Entonces aquí dice algo, hermanos, que hay el negocio, tiene un principio y tiene un fin, y dice que lo mejor es el fin del negocio, ¿cierto? Es lo mejor. O sea que lo que está por avanzar, ¿cierto?, lo que está por llegar, lo que está por venir, lo que está por desarrollar el Señor, siempre será de mejor en mejor, ¿cierto? Como dice el Nuevo Testamento, de gloria en gloria, ¿cierto? De avance en avance.
¿sí? Así es como el Señor hace su obra, ¿cierto, hermanos? Y el Señor va avanzando. A veces ese avance del Señor es tan, digámoslo así, tan paciente, tan prudentemente, que si nosotros no estamos en espíritu, podríamos pensar que no hay nada, ¿cierto? Podríamos pensar que está en lo mismo, ¿sí? Pero eso es propio solamente de nuestra, digámoslo así, de nuestra poca visión o sensibilidad a la obra del Señor. Pero si confiamos en lo que dice el Señor de Él mismo y de su propia obra, tenemos que confiar que Él ha estado y estará avanzando cada día, ¿cierto? Él va a seguir avanzándonos, Él va a seguir avanzando en cada uno de nosotros. Entonces, mira, dice así: mejor es el fin del negocio que su principio. Y aquí va a haber una frase que es como de comparación, que nos va a entrelazar esta revelación que hace el Señor, ¿sí? Mira lo que dice aquí, dice, mejor es. Había dicho que lo mejor era el fin del negocio, ¿sí? Así que aquí va a decir, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. O sea que si uno ve lo que está haciendo aquí, esta figura, digámoslo así, de comparación, es decirnos que lo mejor, que es lo que está al final del negocio, ¿sí?, es al mismo tiempo el sufrido de espíritu, ¿sí? Si uno hace esa comparación, entonces uno podría decir que el final del negocio es justamente los sufridos de espíritu. Y que al principio del negocio, o sea, cuando las cosas están apenas en niveles primarios, ¿cierto?, o de iniciación, ¿qué hay ahí? Hay altivez de espíritu, ¿cierto? O sea que la obra del Señor, que al mismo tiempo aquí le está diciendo negocio, consiste de irnos pasando de la altivez en espíritu a el sufrido, al sufrimiento de espíritu. No sé si alguien tiene de pronto la Biblia textual, porque creo que ese verso ahí donde dice sufrido de espíritu, Marlencita, ¿cómo dice? Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Amén. Y el paciente de espíritu mejor que el altivo de espíritu. Entonces fíjate que ahí dice el paciente de espíritu. Mejor es el paciente de espíritu, ¿cierto? Que también incluye esto del sufrido en espíritu, porque es que en nosotros la paciencia genera sufrimiento, ¿cierto? Porque no está en nosotros. En el Señor es su naturaleza divina la que es paciente. Él no sufre por ser paciente, Él es paciente. Y esa paciencia Él la disfruta incluso, ¿cierto? De hecho es un fruto, como decíamos. Fruto es algo que es agradable, producto de la madurez. De eso nos habla el fruto. Pero en nosotros, bueno, está al principio del negocio, hermanos. Cuando el Señor comienza su obra en nosotros, podríamos decir el principio del negocio del Señor con nosotros, ¿qué encuentra en nosotros? Altivez de espíritu, ¿sí? O sea que la obra del Señor va haciéndonos pacientes y sufridos de espíritu. Mejor es entonces ser pacientes en espíritu o sufridos de espíritu que altivos de espíritu. Si hay algo entonces que nosotros estamos anhelando cuando anhelamos que la obra del Señor avance, que la obra del Señor se complete, eso tiene que ver con nosotros. ¿Qué será lo que entonces estamos anhelando realmente? ¿O a qué es que nosotros debemos poner nuestra mirada y nuestro corazón? ¿Cierto? A ir siendo cada vez más sumisos, pacientes en espíritu al Señor. A veces queremos, por ejemplo, ver la iglesia en un estado, digámoslo así, de perfección, ¿cierto? Pero ¿qué implicará ese estado de perfección de la iglesia? ¿Cierto? No nos damos cuenta que la materia prima de la obra del Señor es el sufrimiento en nuestro espíritu o la paciencia en nuestro espíritu, ¿cierto? A eso es que el Señor nos está haciendo cada vez más avanzar. Avance del Señor en nuestra vida significa paciencia de espíritu. Ahora, me llama la atención que aquí hable acerca de la paciencia y que hable de la paciencia en espíritu, ¿sí?
Cuando meditaba en esta frase pensaba que sería más fácil para mí poder comprender si, por ejemplo, dijera paciencia en el alma, ¿cierto? O aún paciencia en el cuerpo, ¿sí? Porque normalmente sabemos que nuestra alma pues es la que está en ese proceso, ¿cierto? Es la que tiene que ser sujetada y la que tiene que ir siendo cada vez más comprimida, digámoslo así, de su propia actitud acelerada y impaciente. Y su propia agitación, ¿cierto? Claramente que sí, y claro que es así. Hay muchos otros versos que nos hablan acerca de todos esos aspectos que deben trabajar el Señor en nuestra alma, ¿cierto? Pero tenemos que decir que aquí dice espíritu, tiene que ver con una parte más interna en nuestro corazón que el mismo alma, algo más profundo, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos al Señor, su Espíritu Santo, el Espíritu eterno y perfecto de Dios, viene y mora en nuestro espíritu que es humano, ¿sí? El Espíritu de Dios es Espíritu perfecto, ese Espíritu que tiene todo lo que es de Dios, digámoslo así, que en Él ya están todos los frutos. La paciencia es algo que no teníamos, pero el Espíritu Santo, cuando Él vino con su paciencia a morar en nuestro interior, ¿cierto? Y entonces ahora reconocemos que aunque nosotros no somos pacientes, en nosotros sí habita la paciencia, ¿cierto? Entonces está el Espíritu Santo divino de Dios y el Espíritu humano, ¿sí? Y con el Espíritu humano nosotros tocamos el Espíritu Santo de Dios. Y aunque hoy día son inseparables, ¿cierto? Nadie los podría llegar a separar nunca, ¿cierto? Aún así, tenemos que reconocer que hay un Espíritu humano y hay un Espíritu Santo, que es el de Dios. Y entonces nuestro espíritu tiene la función de tocar y de estar dispuesto todo el tiempo para el Espíritu del Señor, ¿sí? Entonces, recuerdo, hermanos, un verso, que es el otro verso, aquí leámoslo para un verso que Pablo le dice a Timoteo, en la segunda Timoteo. Podría ser esta seguramente, si no una de las últimas, la última epístola del apóstol Pablo, ¿cierto? Tal vez. Y fíjese, Pablo aquí, siendo ya anciano, él incluso aquí le dice a Timoteo que él sabe que el Señor, ¿cierto?, que ya su partida está cerca, ya sabe él que el Señor pronto lo va a llamar a su presencia, ¿cierto? Es en esta carta, por eso decimos que probablemente esta sea la última carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo, a alguien que era joven, digámoslo así, que alguien que estaba comenzando en el negocio, ¿cierto? De cierta manera. No era seguramente el primer paso de Timoteo, ya incluso había habido una carta anterior, ¿cierto? Pero seguramente sí, Pablo había ya avanzado mucho más que Timoteo, ¿sí? Entonces podríamos decir, hermanos, que este casi es el último versículo del apóstol Pablo para Timoteo, ¿cierto? Podríamos decir que es alguien quien habla desde el final del negocio a uno que viene en el camino, ¿cierto? Que viene en el proceso. Y mira lo que dice prácticamente el último verso del apóstol Pablo. Versículo 22, ¿no?, de 2 Timoteo 4. El Señor Jesucristo, Timoteo, podríamos decir, el Señor Jesucristo, Timoteo y cada uno de nosotros, ¿cierto? Cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Qué tremendo esto. Nuevamente podríamos decir, bueno, sería más fácil si Él dijera, el Señor Jesucristo sea con tu alma, por ejemplo, ¿cierto? Porque uno ahí seguramente tendría más fácilmente el entendimiento de lo que está diciendo el Señor, pero claramente Timoteo ya es un hermano, ¿cierto? A mi hijo lo llama Pablo, ¿cierto? Y es un hermano en el Señor, Timoteo. Así que
Podríamos decir, ¿sería que Timoteo ya había recibido al Señor Jesús en su corazón? Claramente tenemos que decir que sí. El Espíritu Santo ya moraba en Timoteo, ¿cierto? Entonces, ¿sería que esta frase es un poco redundante de parte del apóstol Pablo? ¿Sería que Timoteo hubiera podido pensar que extraño si ya el Señor Jesucristo está en mi espíritu desde hace mucho tiempo? ¿Será que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que reciba al Señor Jesús, como decir, en su espíritu, como si Pablo no supiera si Timoteo había recibido o no había recibido al Señor? Claramente yo creo que tampoco. Yo creo que el apóstol Pablo sabía lo que él estaba diciendo a Timoteo, ¿cierto? Lo que pasa es que como el apóstol Pablo está escribiendo desde un estado ya de madurez, ¿cierto? Desde el fin del negocio, ¿sí? Podríamos decir que Pablo ya tiene la experiencia de haber pasado de la altivez de espíritu a la mansedumbre en espíritu, o a la paciencia, o al espíritu paciente, o al espíritu sufrido, ¿cierto, hermanos? Y entonces él sabe que nosotros debemos en espíritu estar velando, porque siempre en nuestro interior, donde mora el Espíritu de Dios, siempre esa sea nuestra permanencia, ¿sí? Aunque Él mora en nosotros, nosotros necesitamos en el interior atenderle a Él y morar, disponer nuestro espíritu mismo a Él, ¿cierto? Y ahí es lo que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, el Señor Jesús esté con tu espíritu. O sea, que en nuestro interior, lo más interior en nosotros, ¿cierto?, sea captando, siguiendo y dándole lugar al Espíritu del Señor desde nuestro interior, ¿sí? Porque, hermanos, cuando nosotros hemos recibido al Señor, incluso hemos caminado, hemos dado algunos pasos, aún hemos disfrutado algunos de sus dones y hemos visto incluso su operar, su obra, podríamos tener el riesgo de, aunque hemos recibido cosas del Espíritu y por el Espíritu, en un momento dado movernos por la inercia, digámoslo así, ¿cierto? O aún desprendernos, ¿sí? O quitar nuestra mirada del Espíritu del Señor. Y tal vez movernos por algún otro principio externo. Por ejemplo, la misma experiencia, nuestra propia experiencia, ¿cierto? Si nosotros dependemos de nuestra experiencia, de nuestra cancha, ¿cierto?, de nuestros años, ¿cierto?, ahí podríamos estar dejando de depender del Espíritu mismo del Señor. Podríamos depender, por ejemplo, de nuestro entendimiento, de nuestra capacidad intelectual, de nuestro intelecto, de lo que hemos aprendido en nuestro intelecto, ¿cierto?, y movernos por esa dirección. Y no necesariamente el que nosotros nos movamos por algunos de estos aspectos que hemos mencionado quiere decir que nuestra permanencia siga siendo en el Espíritu. Si nosotros permanecemos en el Espíritu, todos los demás aspectos nos van a ser útiles, porque estarán todos esos aspectos ayudándonos a ir cada vez más hacia ese avance del negocio, o sea, hacia tener un espíritu paciente, ¿sí? Mientras que si nos desprendemos del Espíritu, nos desprenderemos de su obra, ¿cierto? Nos desprenderemos de su intención. Y ahí nos vamos a quedar con nuestra propia dureza, con nuestra propia vanagloria o fuerza o aún orgullo, ¿cierto? Entonces, hermanos, dice Pablo que el Señor esté con nuestro espíritu. O sea, necesitamos seguir siempre siguiendo al Espíritu en nuestro espíritu. Esa es nuestra necesidad. Y si eso pasa, va a haber una evidencia. Lo que es del Espíritu tiene una evidencia muy clara y muy nítida. Y eso claro y nítido es justamente lo que acabamos de leer en Eclesiastés. Va apareciendo la mansedumbre de nuestro espíritu, ¿cierto? Porque aún nosotros, hermanos, en espíritu podemos, como lo veíamos en Eclesiastés, ser altivos, ¿sí? O sea que hay algo legítimo del Señor, pero si eso legítimo del Señor nosotros no lo
aprovechamos de la misma manera que el Señor lo quiere fructificar, sino que tomamos nuestra propia fuerza, nuestro propio orgullo, nuestro propio ímpetu, ahí evidentemente se mostrará que hemos salido de esa cobertura del Espíritu, ¿sí? Pablo dice cosas como que hay que estar, el Espíritu debe estar sujeto a los profetas, ¿cierto? Entonces fíjese que en el Espíritu tenemos que estar velando porque estemos en el Espíritu del Señor. Y que si eso es así, cada vez vamos a ser más humildes, más apacibles, ¿cierto? Más sufridos. Recuerda, hermanos, cuando el Señor Jesús comenzaba a predicar allá en el Sermón del Monte, en Mateo, en el capítulo 5, y Él dice una frase, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Él usa esa frase. Sabemos, Lucas también usa otra que nos complementa, pero en este caso nos habla la de Mateo. ¿Qué podríamos pensar que es ser pobre en espíritu? ¿Cierto? El Señor Jesús dice que eso es una bienaventuranza, ¿sí? Y corresponde con lo que dice Eclesiastés y con lo que estamos leyendo aquí de Pablo a Timoteo. Hermanos, ser pobres es que uno no tiene suficientes recursos propios, ¿cierto? Cuando uno es pobre, uno está limitado por la provisión de otro, ¿sí? Uno no tiene tanta libertad para hacer tanto como lo que uno quisiera. Uno sabe que su fortuna, ¿cierto?, no existe, no es tal, ¿sí? Y esa pobreza es trasladable al espíritu. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que en nosotros mismos no hay ninguna riqueza. Que si algo el Señor nos ha dado, justamente es porque no lo teníamos y nunca seremos los propietarios de absolutamente nada. Lo que el Señor nos ha dado sigue siendo de Él y sigue perteneciendo a Él. En el Apocalipsis uno encuentra que el Señor vuelve a hablar de esto incluso en un ambiente de iglesia. Y Él habla de la pobreza a dos iglesias, a la Odisea, ¿cierto?, y a Esmirna, ¿sí? ¿Y qué le dice a la Odisea? La Odisea en sí misma dice que ella es rica, ¿cierto? ¿Qué es ser rico? Rico es contar con los propios recursos, con los recursos propios, ¿cierto? Ser rico es que uno no necesita depender de nada ni de nadie. Todo lo que se nos viene a la mente lo podemos tener porque tenemos una buena billetera, ¿cierto? Eso pasó en la iglesia en la Odisea, ¿sí? Pero realmente la condición real era que había una pobreza. Ante los ojos del Señor, digámoslo así, esa tal riqueza no existía. Y como la iglesia en la Odisea era rica, usted puede percibir el espíritu altivo en esa oportunidad. Si nosotros hubiéramos podido seguramente visitar los hermanos que estaban en la Odisea en esa época, ¿cierto?, seguramente hubiéramos percibido, ¿cierto?, una altivez en espíritu, ¿sí? Una manera apresurada de hacer las cosas, una manera aventurada de hacer las cosas. La riqueza es que podemos meter nuestra propia mano, ¿cierto?, y procurar nuestro propio logro, nuestro propio objetivo. Pero en Esmirna sucede lo contrario, ¿cierto? A la iglesia en Esmirna había un espíritu pobre, ¿cierto? Había sufrimiento en espíritu, ¿sí? Ahí estaban los hermanos en esa situación. Y ante los ojos del Señor, ¿qué era lo que realmente había ahí? Una riqueza. Él le dice, pero tú eres rico, ¿cierto? Así que ¿sabe cuál entonces sería nuestra riqueza, hermanos? Nuestra riqueza es ser pobres en espíritu. Nuestra riqueza es que el Señor vaya tratando con nuestro interior y que nos haga todo el tiempo depender de Él. Saber que no tenemos una sola posibilidad de movernos por nada nuestro, por nada propio. Que todo tenemos que esperarlo del Señor, que Él sea el que dé la pauta en todo momento en nosotros, ¿cierto? Porque eso realmente es el avance del Señor.
Fíjese, nuevamente pensando en el verso de Eclesiastés, uno podría pensar que el avanzar, lo que se requiere justamente es ese ímpetu, esa energía, ¿cierto? Esa decisión, ¿cierto? Podríamos disfrazarlo de valentía, ¿cierto? Pero fíjate que no. Fíjate que justamente el avance, que tiene que ver con la degradación, digámoslo así, de nuestra propia riqueza, ¿sí? Lo que necesita es paciencia. Paciencia, esperar, detenernos, ¿cierto? Detenernos. A veces avanzamos más si no damos los pasos hacia adelante, ¿cierto? A veces el avance más está en esperar. Y ahí, aunque estemos en espera, si uno lo ve con los ojos naturales, uno podría decir, no, pero es que está perdiendo el tiempo, se está deteniendo el asunto, se está parando el negocio, se está deteniendo el negocio. Eso ante los ojos naturales. Ante los ojos del Señor nos puede estar pasando, o podría estar pasando lo que pasó en Esmirna, que realmente lo que está pasando es que nuestra riqueza está aumentando, la riqueza del Señor en nosotros está aumentando, ¿cierto? Entonces, eso, hermanos, es la obra del Señor. La obra del Señor va a ser en avance siempre. Y ese avance implica irnos tratando en lo más interior de nuestro ser. Que el Señor Jesucristo sea con nuestro espíritu pacientemente, hermanos. Amén. Que la paciencia del Señor pueda expresarse en medio de su casa, en medio de cada uno de sus hijos, porque si su paciencia se expresa, el negocio va avanzando, el negocio del Señor va avanzando. El Señor nos tiene en su mano, ¿sí? El Señor está haciendo lo suyo. El Señor no está retrocediéndonos, el Señor está avanzándonos cada día el Señor nos está avanzando. Por lo tanto, que podamos anhelar ese espíritu, como dice la versión, ¿cierto? Ese espíritu paciente en el Señor, descansando, esperando en el Señor, que Él sea quien vaya avanzando, porque Él es el único que puede avanzar en nosotros, en cada uno de nosotros. El único que puede avanzar es el Señor. No podemos ir más rápido que el Señor, ¿cierto? Al Señor nadie lo puede empujar, ¿cierto? Y tampoco nadie lo puede detener. No le podemos oponer al Señor y tampoco lo podemos acelerar. El Señor no está sujeto a nuestra intención, ni a nuestra ansiedad, y tampoco hacia nuestra pereza. El Señor va en lo suyo y va a su ritmo y va en su manera de ser. Y si nosotros le seguimos, nuestro espíritu va a ir siendo cada vez más pobre. Pero la riqueza del Señor irá avanzando. ¿Cierto, hermanos? El Señor nos ayude. La paz del Señor Jesús sea con cada uno de mis amados hermanos y también conmigo. Amén. Oremos. Amén. Sí. Oremos.